Domingo de Resurrección. Es un domingo de victoria, es un domingo de gozo, es un domingo de esperanza. Y la palabra de Dios nos lleva a esta experiencia. Leemos en Marcos 16:6, no se asusten, dijo el ángel. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde él estuvo. Y Lucas, en el capítulo 24, 6 y 7, dice, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Y al tercer día resucitó. La resurrección de Jesús da fundamento a nuestra fe, quita el temor a la muerte y hace el cielo más deseable. Pero ignorar la resurrección nos quita toda esperanza y cierra nuestros ojos a las bendiciones que vienen con la resurrección. Es que la resurrección, en primer lugar, asegura el perdón de nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Creer en Jesús incluye creer en la resurrección. Creer en el ser histórico es una cosa, pero necesitamos creer que ese Cristo que vino, que anduvo, que estuvo entre los hombres, ese murió y resucitó al tercer día. Y la resurrección de Jesús asegura el perdón de nuestros pecados. Debemos recordar, Dios cargó en él, cuando estaba en la cruz, el pecado de todos nosotros. Jesús tomó nuestro lugar y hoy, por su resurrección, nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Esto es realmente maravilloso. Pero la resurrección de Jesús también nos asegura la paz que supera todo lo que podemos entender. Leemos en Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día de la resurrección, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz para ustedes. Estaban encerrados, tenían miedo. Era un momento dramático, pero Jesús llegó allí y ellos vieron al resucitado y escucharon al resucitado decir paz. Y este mismo Cristo resucitado que vive hoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, es el que nos dice paz. Cuando tu fe está puesta en el Cristo resucitado, entonces hay paz, aún en medio de los temores y las dificultades y los momentos difíciles que pudiéramos atravesar, porque es una paz que supera todo entendimiento. Pero, la resurrección de Jesús también asegura nuestro descanso ahora en la presencia del Señor. Leemos en Efesios capítulo 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Físicamente estamos sentados, usted en su casa, yo en la mía, pero espiritualmente, cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales con Él. Nadie debiera sentirse solo cuando ha puesto su fe en el Cristo resucitado. Nadie debiera sentirse abandonado cuando ha puesto su fe en el Cristo resucitado, porque cuando así lo hacemos, dice la palabra
que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y estar sentado es una expresión de descanso, es una posición de descanso. Y este es el sentido que nos quiere dar el apóstol. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Así que la resurrección nos asegura este lugar de descanso ahora. Pero también la resurrección de Cristo nos asegura poder para vivir una vida nueva. Dice la palabra en Colosenses 2:12. Ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. El bautismo, la palabra bautismo, significa sumergir. El bautismo bíblico es una dramatización que habla de muerte cuando se hunde en el agua y resurrección cuando se levanta. A esto se refiere el apóstol Pablo. Hemos sido bautizados con Cristo y hemos resucitado con Él debido a que hemos confiado en el gran poder de Dios. Y ese gran poder de Dios es el que actúa en nosotros para darnos una vida nueva. Poder para perdonar, poder para vivir en victoria, poder para ser transformados a la imagen de Jesús, poder para obedecer a Dios. No tenemos el poder en nosotros mismos, pero el poder del Cristo resucitado actúa en nosotros para que podamos perdonar algo tan difícil, para que podamos vivir en victoria y no derrotados por circunstancias, para ser transformados día a día a la imagen de Jesús. Qué necesario que es esto y qué bueno que es, porque en su poder Él me transforma a su imagen. Pero la resurrección de Jesús asegura nuestra propia resurrección. Leemos en la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:14, nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiados en Él. Si hoy estás viviendo confiado, confiada en el Cristo resucitado, si estás viviendo en comunión con Él, en obediencia al Señor, esta es tu seguridad. Cristo va a venir y va a llamar, y los que han muerto confiando en Cristo resucitarán primero. Esto dice la palabra, 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¡Qué precioso! Hay dolor cuando vamos a un cementerio y sepultamos a un ser querido, pero cuando ese ser querido murió con su esperanza puesta en Cristo, tenemos esta certeza. Cuando Cristo vuelva y llame desde los aires, los que murieron confiados en Jesús resucitarán primero. Es la promesa del Señor. Entonces, ¿ya has creído en la obra de Jesús? ¿Ya el Cristo resucitado vive dentro de tu vida? ¿Ya el Cristo resucitado ha perdonado tus pecados? ¿Vivís en comunión personal con el Cristo resucitado? ¿Es la resurrección una realidad que le da sentido a tu fe cada día a pesar de lo que pudieras estar viviendo? Quiero invitarte a tomar una decisión, la decisión de confesar a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, creyendo que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para el perdón de todos tus pecados. Y por cuanto Él resucitó, tiene el poder para perdonarnos, limpiarnos y darnos una vida nueva. ¿Quisieras que este Jesús viva dentro tuyo? ¿Quisieras que este Jesús
tome control de tu vida? ¿Quisieras que el resucitado se vuelva real en tu vida día tras día? Hagamos esta oración. Amado Dios, tú que resucitaste a Jesús, tú que diste a Jesús para morir en una cruz, cargaste sobre él mi pecado, pero también lo resucitaste. Ahora yo confieso que creo en Jesús, en su obra en la cruz. Creo que Jesús resucitó al tercer día y yo quiero que este Jesús venga a mi vida, perdone todos mis pecados y me dé una vida nueva. Quiero vivir en la expectativa de la resurrección de Cristo. Quiero vivir en comunión con el Cristo resucitado. Quiero estar sentado en lugares celestiales con Él y vivir día a día sus propios problemas, sus propias dificultades, pero tomado del Cristo resucitado. Gracias por tu amor, gracias por la resurrección, gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, los que confían en Jesús resucitado jamás serán avergonzados.